gracias también, Rodolfo, y efectivamente para esto es la herramienta de mapa de stakeholder y plan de relacionamiento para no solo tener una lista grande, como decía Rodolfo, de 70 y 100 personas o grupos de influenciadores, sino conocerlos, identificarlos, conocer cuáles son sus expectativas y ampliarnos como para poder luego ir delimitando y agrupándolos. Entonces, voy a comenzar justamente con el mecanismo en 3 niveles para poder ubicar a nuestros stakeholders o grupos de intereses. El nivel prioritario y principal es el interno, porque justamente es donde tenemos a nuestros empleados, a colaboradores, a todos los que tienen una vinculación directa con nuestra marca o con nuestro negocio y son los que hacen funcionar esta maquinita y son los primeros que deben de tener porque tienen un interés alto en el éxito de lo que estamos realizando, son parte del proyecto. Luego, también tenemos un segundo nivel en donde podemos comenzar a identificar a aquellos actores o grupos de influenciadores conectados. Estos son todos aquellos que de alguna manera son parte de nuestra cadena de productividad, en el caso de distribuidores, de proveedores, también los clientes, todos ellos hacen que funcione también esto y tienen algún beneficio, están influenciados o tienen influencia sobre nuestro proyecto o sobre nuestro negocio y deben ser posicionados en este segundo nivel. Luego tenemos a los grupos externos, que esto es un poco más amplio, pero no debemos de dejar de lado acá temas como los medios de comunicación, que son uno de los grupos influenciadores y legitimadores de lo que nosotros estamos haciendo, pero también alianzas como lo que mencionaba, cámara como AmCham para muchos de ustedes, gremiales y todo esto tiene una vinculación y entonces los vamos ubicando en cada uno de estos niveles para que no se nos quede nadie. Lo importante del inicio de una lista de stakeholder es que puede ser, esta lista sí puede ser tan amplia como sea necesario para que no se quede nadie afuera y luego vamos a ir focalizando, agrupando de manera que pueda ser un grupo manejable que podamos nosotros hacer. Un ejemplo de cómo pudiéramos hacerlo es en el caso de ser parte de corporaciones mundiales, siempre tenemos que tener en cuenta los actores mundiales de donde nosotros pertenecemos, nuestra casa matriz, si hay comisiones mundiales o organismos internacionales para aquellos casos que son ONGs acá locales o dependencias, los actores locales a los cuales pertenecemos también. El Estado como tal, porque todo lo que nosotros hacemos, ya sea como organización o como empresa, también somos parte de un funcionamiento de país. El grupo focal, que esto vendrían siendo nuestros clientes o las comunidades beneficiadas, o el grupo directo para el cual nosotros estamos ejecutando un proyecto o una marca. Y luego lo que les decía en un público más externo, que pueden ser los medios de comunicación, formadores de opinión, otros organismos, partidos políticos, son importantes también porque se mueve mucho nuestro negocio y nuestras marcas alrededor de estos sectores. Yo quisiera agregar algo, hay algo importante, que nuestros detractores saben que tenemos actores mundiales relacionados. Se los digo, lo hemos visto en la mayoría de las crisis que se dan, que se trasladan a digital. Los detractores, ya sean detractores conspirativos o circunstanciales, los detractores utilizan a esas entes internacionales y es cuando la cosa se sale totalmente del huacal, ¿verdad? Y a eso quizás sumarle algo, hay organizaciones, en el caso de organizaciones internacionales que ya tienen una alineación de propósitos y a lo mejor están justo como detractores de nuestras acciones, que muchas veces ya tienen una estrategia mundial, si no funciona localmente, porque nosotros conocemos a nuestros stakeholders, esto eleva internacional y desde un marco global, desde un marco mundial, quieren llegar a tocar acá justamente lo que no han podido hacer localmente. Entonces, es bien importante también sentarnos en ese contexto desde mundial hasta local y directo con los influenciadores.
¿Para qué vamos a hacer estos mapas de stakeholder y plan de relacionamiento? Pues lo vamos a hacer para cada uno de los temas estratégicos que nosotros tengamos, ya sea nuestro modelo de negocio, ya sean nuestros proyectos específicos o temas en los que nosotros estamos buscando liderar, posicionar o abrir nuevos mercados. En cada uno de esos casos debemos de tener dentro de nuestra estrategia de comunicación identificado esto, porque al final son herramientas que lo que nos permiten es luego conocer cuáles son los mensajes, cuáles son los canales y cómo vamos a llegar a esas audiencias, pero en el proceso de haberlos escuchado, de haber dialogado para poder tener intereses en común. Un mapa de influenciadores en realidad no sirve tener toda una lista de personas, de empresas, de organizaciones, si no las tenemos identificadas y mapeadas cuál es el impacto que tienen sobre nosotros o sobre nuestra organización. Para ello hay modelos como este, que son 3 dimensiones, en donde podemos ubicar a nuestros influenciadores por su poder, por su legitimidad y por su urgencia. En el caso de la dimensión de poder, pues obviamente son todos aquellos que tienen la capacidad de tomar una acción directa en la que nosotros no tenemos mayor opción. Puede ser poder normativo, como son todos los permisos ambientales, los permisos de trabajo que necesitamos para operar. En el caso de urgencia, aquí esto es una variable que puede ser distinta justamente porque no por ejemplo, vamos a lanzar un nuevo proyecto y hay una comunidad vecina o cercana que se va a ver impactada por el proyecto que vamos a hacer, entonces ellos en ese momento se vuelven influenciadores o stakeholders de una manera directa porque necesitamos como de su licencia social, de su permiso para poder avanzar y no convertirlos en detractores antes de haber iniciado con este proyecto. En cuanto a la legitimidad, que es uno de los puntos que más hemos estado hablando justamente acá, esa legitimidad nos viene dada en distintos niveles. Esa legitimidad, por ejemplo, Rodolfo mencionaba sobre líderes de nuestras organizaciones. Aquí podemos ubicar al propio CEO o al presidente de la compañía que sea que ya tenga un arrastre, que tenga que él por sí mismo sea influenciador y eso puede ayudarnos a avanzar dentro de nuestros proyectos, pero también la organización como tal, cómo funciona, cómo opera, cómo soy visto por nuestros clientes, cómo soy visto por los consumidores, por nuestros proveedores, todo esto lo va agrupando en cada una de estas dimensiones. Y entonces aquí podemos comenzar a hacer justamente el tema de cómo ellos se combinan. De repente tengo a un grupo que está ubicado en máximo poder, que tiene la legitimidad para que me sea dado el permiso social o el aval, pero al mismo tiempo está en una situación de urgencia. Entonces definitivamente a ellos que cruzan en ese punto, es una acción diferente. Esto tenemos que actuar inmediato, tener identificado si tenemos que tener un acercamiento de reunión, tenemos que abordarlos a conocer el proyecto incluso antes de lanzarlo para conocer cuáles son sus expectativas de lo que nosotros vamos a hacer y poder proceder a ello. Sí, hay un tema importante. El Internet nos da también un nuevo campo en el que tenemos que tener claridad. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado muchas veces saber quién está atrás de qué páginas y de qué periódicos, porque es importante. Una vez, por ejemplo, con uno de nuestros clientes, un banco, hubo alguien que hizo un reclamo bien fuerte por inbox, o sea, era un inbox, era privado, estaba diciendo, tengo un problema con mi tarjeta y que no sé qué, y necesito que me ayuden ya. Gracias a Dios que la persona que estaba llevando las redes sociales había tenido a disponibilidad el conocimiento que él era dueño de uno de los medios digitales, de estos orgánicos que salen, ¿verdad? Uno de los medios digitales que más jalaba gente, ¿verdad? Y de los que dicen de todo, ¿verdad? Y entonces lo detectó y de inmediato trasladamos esto al banco. Fue un poco difícil que el banco entendiera cuál era la relevancia de la persona, hasta que le dijimos, mira, si lo querés mantener en inbox,
o lo querés llevar a esta página. La diferencia es en cuánto tiempo lo vas a resolver, ¿verdad? Y entonces creo que tenemos nosotros también tenemos que tener ese mapa de todo lo que está atrás, que ahora cualquiera que esté interactuando con nosotros en una red social podría generar un impacto mucho más fuerte si no sabemos quién es, porque es probablemente que sea alguien con mucha legitimidad en redes, ¿verdad? Y eso mismo le da poder, ¿verdad? Gracias. Bueno, de hecho, justamente para tener identificado la lista de stakeholders no solamente hay que nombrarlos, sino que hay que conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, y en base a eso nosotros podemos alinear cuál va a ser nuestro proceder. Algunas de las características que tenemos que observar dentro del grupo de interés es su importancia, que es el potencial de afectar de alguien decisivo, poder, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, urgencia, la legitimidad de apoyar nuestras causas de acuerdo a intereses comunes o incluso a ser detractores para poder continuar con eso, las necesidades que tengan puntuales cada uno de estos grupos, la proximidad que tengan, que esto es lo que veíamos también en el nivel de interno, de conectados y de externos, el nivel de influencia que estos puedan tener, que también es variable de acuerdo a cuál va a ser el momento en que nosotros estamos planteando un grupo, y el interés particular que tengan, que puede ser un interés en conjunto. También podemos encontrar intereses que no son necesariamente del proyecto, pero podemos encontrar puntos de encuentro donde nos permitan acercarnos a ellos y manejar todo lo que es el proyecto. Rodolfo también mencionó que podía ser un grupo de 70, también lo mencionaba usted, que es un grupo como reducido, pero lo que podemos hacer inicialmente es una lista lo más extensa posible para saber quiénes son todos los que están en nuestro mapa y luego ir agrupándolos de forma que nos permita hacerlo por intereses o por niveles de influencia similares, y ahí podemos comenzar a hacerlo por grupos de Estado, por organizaciones mundiales, un poco como lo estaba planteando en la lámina anterior de mapa de influenciadores. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la lista y el grupo de interés ya identificado? Pues entonces ya tenemos también cuáles son sus puntos de interés, cuáles son nuestra influencia sobre ellos, y entonces aquí viene la parte de priorizarlos. Es lo más importante dentro de tener un grupo, es poder priorizar cuál es su impacto. Esta es una de las fórmulas. En este caso estamos usando una fórmula sobre poder e interés, usándolo de más bajo o más alto, lo cual nos permite saber qué acción vamos a realizar con ellos. En el caso de un grupo que esté identificado entre más alto interés, pero bajo poder, a lo mejor la acción sea solamente mantenerlo informado, versus el caso de grupos que puedan ser de más alto poder y de más alto interés. A lo tenemos que gestionar atentamente y tenemos que tener ya un plan de seguimiento que hacer inmediatamente para poderlo manejar. Un poco cómo se ven agrupados por intereses en común que tengan nuestros stakeholders. Podemos colocar en punteado por colores estos grupos y comenzar a ponerlos dentro de nuestra matriz de relacionamiento, que esto es otra fórmula que también pudiera ser por su impacto y por su influencia. Y nuevamente, el valor de esto es que nos da la dirección de qué es lo que tenemos que proceder con ellos. En este caso, como les decía, de impacto alto y de influencia alta, sería trabajar con él en el impacto alto y en el impacto bajo y la influencia baja, a lo mejor solo, como les decía, mantenerlos informados, pero básicamente estas ecuaciones lo que nos permite es saber qué son las acciones que tenemos que proceder con ellos. Para el plan de relacionamiento hay que responder a 5 preguntas principalmente para poder ubicarlos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Qué? Sería básicamente relativo a los temas que deben de ser abordados con estos
influenciadores, y como ya hemos escuchado cuáles son sus intereses, podemos saber si vamos a abordar un tema ya en un sentimiento negativo, neutro o positivo. Vamos a hablar con un influenciador, pero que es detractor. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos que llevamos? ¿Cuáles son nuestros mensajes que llevamos para buscar esa alineación? ¿Por qué? Porque queremos abordar ese tema con ese grupo, qué es lo que queremos, para qué queremos abordarlo. Quizás queremos algo de prevención, quizás solo queremos anunciarle a nuestros colaboradores que va a haber un cambio en el procedimiento, que va a haber un cambio de horario o algo que vaya a provocar una reacción en ellos. A lo mejor solo necesitamos hacer un anuncio general y tener claro cuál es el objetivo, para qué lo vamos a hacer. ¿Quién, con qué grupo te intereses y quién de nuestra organización va a abordar en el equipo? Puede ser el presidente, la misma área de relaciones corporativas o de relaciones públicas. Medios de comunicación sería un ejemplo en donde a lo mejor voy a tener un lanzamiento y yo tengo que previamente haber contactado a los directores o a los editores que voy a tener ese tema y poder ir como conociendo el terreno en el cual vamos a trabajar. ¿Cómo? Es importante también para poder definir cuál es el canal más efectivo que vamos a tener de comunicaciones con ellos, y aquí podemos pues utilizar diferentes modalidades, desde la consulta pública, un correo, una reunión e incluso formularios que nos permitan conocer un poco más sobre ellos. ¿Y cuándo? Esto es importante porque es necesario que podamos establecer un cronograma claro que nos permita ir midiendo cuándo son los tiempos que tenemos que hacerlo. De nada nos serviría tener un mapa excelente, tener una matriz y tener todo un planteamiento si no sabemos en qué momento tenemos que ejecutarlo y no nos tome por sorpresa que luego se conviertan en crisis, proyectos que pueden salir muy bien y no tengamos que llegar a la mesa a la mesa de crisis y la mesa legal. Esta es una herramienta que nos permite básicamente sondear y conocer cómo podemos acercarnos a todos los que van a estar involucrados dentro de ese tema. Algunas recomendaciones básicamente sobre cómo podemos dialogar con ellos. Lo primero y la más importante es escuchar, porque lo que tenemos más que ir a dar un mensaje, más que ir a posicionar, no son audiencias, no es que vamos a ir a posicionar un mensaje clave, sino que vamos a escuchar qué es la expectativa que ellos tienen sobre nosotros y dentro de eso escuchar las opiniones que tienen sobre nuestros temas, también cuál es el contexto o el entorno en el que ellos están vinculados con nosotros, tratar de clarificar en lo más posible la opinión que tengan sobre la operación, el proyecto o la organización. Algunos de ellos a lo mejor solo esperan ser escuchados, o sea, tienen una expectativa de la empresa o de la organización y lo que quieren es ser escuchados, qué es lo que esperan de nosotros. Entonces eso ya nos da bastantes insumos para que nosotros podamos armar y diseñar incluso nuestros mensajes claves. Con esas expectativas en mente, también tener en claro que hay varios de nuestros grupos de influenciadores o grupos de interés que saben de la temática que nosotros vamos a hablar e incluso quizás más. Es importante también escuchar y aprender de lo que ellos nos puedan decir para poder modificar o mejorar lo que nosotros llevamos. Y por otro, hay otros que están completamente en el lado extremo y que tienen poca información y justamente la desinformación sea un riesgo para nuestro proyecto. Entonces, ese diálogo nos permite identificar bastante estos puntos. Sí, yo quisiera agregar, en la parte digital es importante que esto de escuchar significa estar atento a estos stakeholders que ya tenemos listos. ¿Y qué significa eso? Que tu marca y tu red social va a ir a darle un like a esa persona, va a ir a darle un retweet, le va a hacer un comentario para que a la hora de que venga la crisis o venga la situación difícil, tú sepas que ya le diste algo, ya fuiste bueno con él, ya le ayudaste, ya lo conoces, ya sabes de qué habla. Y él te conoce, que es lo mejor, porque les aseguro, no importa qué tan influencer seas en este mundo, todos ven sus mensajes, todos ven sus mentions, todos ven, y si te ven persistentemente en las menciones, si te ven persistentemente en los likes, ya te conocen. Entonces es distinto que alguien ataque a alguien que conoce a que a alguien no lo ataque, ¿verdad?
Y de hecho eso por experiencia, cuando se va a tener un proyecto y usted ya está en la crisis o ya está por lanzar el proyecto y van a buscar a ese decisor, a ese influenciador, a ese que nos puede o ayudar o incluso obstruir el éxito de nuestro proyecto, es importante iniciar ese plan de relacionamiento antes, porque cuando usted ya va en crisis a buscarlo, o sea, ya viene con el interés, entonces ya hay una barrera que es más difícil derribar a que hayamos construido anteriormente ya un acercamiento, ya tienen un contacto, entonces como el ejemplo que decía Rodolfo, o sea, ya no le hablo a un desconocido, ya estoy hablando con alguien con quien compartimos un interés o con quien ya dialogamos qué es lo que esperamos que se dé de esto. Importante después de realizar toda esta metodología y es revisar y medir frecuente y cotidianamente. Este es un ciclo continuo. Un mapa de influenciadores no es un mapa estático, es un mapa que puede estar cambiando y se debe de estar analizando frecuentemente. Otro punto también es que puede cambiar, de repente ya no son las mismas personas, puede moverse, incluso de las diferentes dimensiones, pueden moverse unas a otras. Entonces, lo recomendable es cada vez que vamos a hacer el inicio de un proyecto o lo vamos a hacer el inicio de un lanzamiento, hacer este mapa, hacer este ejercicio, validarlo, actualizarlo y para medirlo también preguntarnos al final si se ha respetado el calendario que nos propusimos, si se ha realizado todas las comunicaciones. A lo mejor tenemos una serie de acciones que hemos planteado, pero si no se han realizado todas o no se han realizado algunas, puede tener un impacto sobre el éxito que deseamos. La retroalimentación, al final, para la que nos sirve es para modificar cuáles van a ser nuestras estrategias, saber si también hubo algún compromiso dentro de este proceso de relacionamiento o alguna expectativa que ellos esperaban y no se ha realizado. Es importante también porque esto ya le quita legitimidad si yo establecí un compromiso que no cumplí o que no he dado continuidad a la comunicación. Sobre todo también si han cambiado, como les decía, algunos de los elementos de los grupos de interesados, alguna persona que ha cambiado o algún grupo ya no es dentro de poder, sino a lo mejor sea de legitimidad, y todo esto nos va a permitir modificar un poco todo eso. Estas dos herramientas, al final, el mapa de influenciadores y plan de relacionamiento, su principal valor es básicamente poder conocer qué es lo que hay detrás de la gente, de los grupos, de las empresas y organizaciones con las cuales estamos vinculadas, poder adaptar nuestras estrategias a eso, y esto lo que nos va a permitir es un ambiente más estable para crecer y para ser sostenibles también en el tiempo.